Presentamos 24 Central. Noticias, comenzamos con una información de último minuto, imágenes que están en vivo. Cientos de bomberos trabajan a esta hora para controlar el incendio que está consumiendo una fábrica de plásticos en la comuna de Cerrillos. El personal de emergencia está colaborando en la evacuación de las personas que viven en las cercanías de Bremen con Las Rosas. El tránsito, de hecho, fue desviado para facilitar las tareas del combate del fuego. Todavía no es posible determinar si se trata o no de una combustión que sea tóxica y por ende peligrosa para los vecinos. Pese a la oscuridad, las llamas y la columna de humo es visible desde distintos puntos de la capital. Hasta el momento se han decretado 3 alarmas de incendio y se evalúa pedir la colaboración de cuerpos de bomberos cercanos. No se han reportado personas lesionadas hasta este momento, pero se ha reiterado el llamado a que las personas que nada tengan que ver con la emergencia no se acerquen al lugar, porque está además, no solamente para no entorpecer las tareas de bomberos que vemos ahí que está intentando, ¿cierto?, atacar las llamas, sino además porque lo que ha dicho Carabineros es que están, por el viento, están volando brasas y eso es muy peligroso, entonces, por lo tanto, el llamado es a no acercarse al lugar. Bueno, de hecho, revisando los llamados que hace bomberos a esta hora, están saliendo carros desde Cerrillos, Conchalí, Quilicura, Ñuñoa, Puente Alto, Santiago, Quinta Normal, una cantidad enorme de vehículos de emergencia de los bomberos, Maipú, Buin, en fin, todos ellos con dirección hasta este lugar, que es Bremen con Las Rosas. Además hay una vista aérea desde más o menos lejos de la ciudad que se aprecia ya una columna de humo muy oscura y uno diría por la calidad de lo que se está quemando, una fábrica de plástico probablemente muy riesgosa para la salud de las personas. Es la tercera alarma que se ha declarado hace solamente 2 minutos. Se declaró la tercera alarma de incendio en esta fábrica de plásticos. Atención con eso, porque se han ido declarando sucesivamente de acuerdo a la gravedad de este siniestro y a las dificultades para controlar. Bueno, vamos a volver en cualquier momento con más detalles de lo que está ocurriendo a esta hora en el sector, en la zona de Salvador Allende, en Cerrillos, la comuna de Cerrillos, donde se desarrolla este incendio en una fábrica de plástico que está concentrando, obviamente, la labor, ¿cierto?, de bomberos. Es importante, entonces, que está también... Está en Bremen con Las Rosas. Claro, Bremen con Las Rosas. Esa es la intersección. Así es que el llamado es a que la gente no se acerque y que la gente que no tenga nada que hacer ahí y que esté en las cercanías se aleje. Pero tenemos informaciones también, más informaciones de este momento que se han generado durante la tarde, Iván. Sí, es en otro ámbito y es francamente bien impactante lo que le vamos a contar. Fíjese que en las oficinas del programa de Derechos Humanos se encontró un pote de mantequilla. En su interior había osamentas. Esto recuerda además, de alguna manera, nos hace recordar lo que pasó con las osamentas encontradas, ¿cierto?, en el servicio médico legal durante 20 años. El Ministerio de Justicia anunció un sumario administrativo para indagar las circunstancias en que estas piezas óseas llegaron hasta las dependencias de la cartera. Jan Giachetti se encuentra en el lugar y nos informa. Jan, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Constanza. Iván, es un caso que se ha tornado en un dilema para el Ministerio de Justicia y tiene que ver con este hallazgo porque nunca debió haber estado allí. Se trata de una oficina del Programa de Derechos Humanos dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos y personal de aseo. El día de ayer llegó a limpiar una oficina, justamente la que yo les señalo, que estaba olvidada, con muy poco uso. Los funcionarios no la utilizaban con mucha frecuencia y en un escritorio encuentran este pote de alimentos similar al de una mantequilla y que cuando la abren, la verdad, quedan impactados y sin palabras porque se encontraba allí una mandíbula con piezas dentales, osamentas, que en estos instantes abre una serie de interrogantes. Primero, ¿de quién son? Segundo, ¿cómo llegaron allí?
y por qué en una oficina que no es habitual y en realidad no es común que se encuentren este tipo de medios probatorios, porque de esos términos estamos hablando para algún caso que haya sido investigado, quizá documentado, porque es la función del Programa de Derechos Humanos para poder enmendar delitos de lesa humanidad ocurridos en nuestro país y sobre todo durante el periodo de dictadura, es que se llega a este hallazgo. Se dieron a conocer las acciones legales, administrativas que va a emprender el Ministerio de Justicia, lo comentó el mismo ministro de Justicia, y también de qué manera se han ido conectando con otras instituciones, por ejemplo, con el ministro de la Corte Suprema, Mario Carroza, que en esos mismos instantes él ya está al tanto de esta situación y que por supuesto ya ha comenzado toda una investigación por parte del Servicio Médico Legal y también por parte de la Policía de Investigaciones. Escuchemos qué nos señalaban sobre este hallazgo de osamentas en aquí justamente el Programa de Derechos Humanos dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Personal de aseo que realiza trabajos en las oficinas del Programa de Derechos Humanos que se encuentra en calle Agustinas. Encontraron un pequeño pote con una osamenta que corresponde a una pieza de mandíbula con algunos dientes. No solo se ha dispuesto de entregar los antecedentes a los jueces de dedicación exclusiva, sino que además se ha tenido que instruir un sumario administrativo con el propósito de indagar, ¿no?, las consideraciones administrativas del funcionamiento de esa dependencia en particular. Sí, lo que también ha sido señalado por parte del ministro de Justicia y Derechos Humanos es que jueces de dedicación exclusiva van a estar haciéndose cargo de todo este hallazgo para saber en qué circunstancias es que llegan estas osamentas a esta oficina, porque también nos señalaban que como no era muy utilizada por los mismos funcionarios, es saber cuándo llegaron, de cuándo datan justamente estas piezas óseas encontradas y por supuesto si es que se vinculan a algún caso de familiares de detenidos desaparecidos, porque también el ministerio se ha encargado de comunicarse con familiares de detenidos desaparecidos para hacerles saber lo que fue encontrado el día de ayer. Esto para mantener una vía de comunicación y de alguna manera así tener de alguna manera más antecedentes de lo que aquí ocurrió. De gravedad, por supuesto, toda vez que se ha incluso anunciado un plan nacional de búsqueda para dar con el paradero de los detenidos desaparecidos, el que aparezcan estas osamentas en una oficina donde no debería haber nada parecido a aquello, tiene que ser investigado y esclarecido hasta las últimas consecuencias. Jan Yaquete, muchas gracias. Buenas noches. Y continuamos con otras noticias. El Tribunal Oral de Punta Arenas declaró culpable de abuso sexual contra un paciente al oncólogo Manuel Álvarez, quien además deberá enfrentar un juicio en Santiago por otras denuncias de abuso. Claro, la Clínica Las Condes suspendió al médico tras conocerse esta resolución. La Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de esta ciudad ha resuelto condenar al acusado Manuel Gerardo Álvarez Centeno como autor de un delito consumado de abuso sexual. Entendiendo que usted apelaba a la inocencia en el juicio, ¿algo que decir? No voy a hacer declaraciones. Fue la escueta respuesta del doctor Manuel Álvarez en su salida del Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas tras haber sido declarado culpable de abuso sexual. La denuncia se interpuso en 2019 por parte de la familia de una paciente oncológica del Hospital Clínico de Magallanes, quien falleció solo 2 meses después de presentarse el caso. La Fiscalía Regional pide 4 años de cárcel para Álvarez. Se hizo buena justicia y nunca pensamos que nosotros que le íbamos tal vez ganar en un juicio a un médico que tiene tantos abogados ahí. Nos deja sumamente satisfechos el veredicto que ha pronunciado el tribunal. Los magistrados a cargo del procedimiento, que duró 9 días, encontraron evidencia suficiente para responsabilizar al doctor de conducta sexual indebida en el marco de una visita domiciliaria. La defensa tiene un recurso de nulidad que vamos a ejercer, pues evidentemente no estimamos ni compartimos el tribunal lo que ha señalado el día de hoy.
Se trata del primero de 2 juicios que podría enfrentar Álvarez, ya que las denuncias iniciales por abuso sexual en su contra surgieron en 2018, mientras era jefe de oncología de Clínica Las Condes. Fue una paciente con cáncer terminal quien los indicó por primera vez de esta conducta, desencadenando que otras personas señalaran haber tenido experiencias similares en sus atenciones. Al igual que en Punta Arenas, esta primera denunciante murió antes de poder enfrentar el proceso judicial, pero es su familia la que ha llevado la causa en su nombre. Para mí es muy difícil pensar que mi mamá está fallecida y no va a poder ver el resultado de eso. Me da mucha pena, me emociono mucho por pensar en que ella hubiera querido estar ahí y mirarle la cara. Sin embargo, a diferencia de Magallanes, el juicio en Santiago contará con la declaración póstuma de aquella primera denunciante, un hecho inédito en el país. Mi representada estaba en la clínica Las Condes en ese minuto, declara en el mismo lugar donde ella no solamente recibe su tratamiento, sino que también en el mismo lugar donde fue abusada. Las denunciantes de la región metropolitana acusan que la defensa del doctor Álvarez ha hecho todo lo posible por dilatar el proceso, que lleva más de 5 años en espera y para el que todavía no existe una fecha estimada. Por eso, para ellos, lo ocurrido hoy en Punta Arenas es una señal. En el juicio, que espero comience pronto, voy a poder ver a mi mamá en esa declaración póstuma. Va a ser muy emotivo ver cómo ella dio esa declaración desde la UTI, en una cama, con una bata, con toda la sensación de desnudez que puedes sentir en ese momento. El Colegio Médico de Santiago, entidad que había lamentado la cuestionada reincorporación del oncólogo a Clínica Las Condes en octubre del año pasado, valoró la condena. Queremos recalcar que en este caso las responsabilidades no son solo individuales, sino que también institucionales. En múltiples ocasiones solicitamos a Clínica Las Condes que tomara medidas cautelares para proteger a sus pacientes. En tanto, la entidad de salud justamente comentó su decisión de suspender a Álvarez a través de un comunicado durante esta jornada. La lectura de sentencia será el próximo 12 de octubre. Presidio efectivo es lo que piden tanto la familia de la víctima en Magallanes como las de la capital, que esperan que este resultado sea considerado como un antecedente para el segundo juicio en contra de este médico. La conocida Fundación Daya será denunciada en Contraloría porque, a juicio de un diputado, dineros vinculados con esta organización, comillas, se hicieron humo. El legislador no solo cuestiona convenios con 11 municipios del país, también el supuesto pago de chocolates, viajes e incluso el internet de la parlamentaria Ana María Gasmuri. Lo único que se transformó en humo fue su compromiso con los pacientes de su comuna cuando él era concejal. Respuesta a su par republicano, Juan Irarrázaval, parlamentario que anunció acciones en Contraloría por eventuales irregularidades en convenios firmados entre la conocida Fundación Daya, la que la diputada Gasmuri formó en 2013, y 11 municipios del país. La Fundación Daya recorrió Chile promoviendo las bondades de la marihuana para miles de pacientes desesperados. Lamentablemente, las esperanzas de esos pacientes y esos recursos se transformaron literalmente en humo. La ONG se hizo conocida cuando el debate por el uso de la marihuana se presentó con fuerza en el país. Este es el cogollo. Fundación que ejecuta programas para permitir el uso compasivo de aceite de cannabis como terapia complementaria. Es increíble como aquí los sesgos ideológicos en contra de algo que se ha abierto camino a pesar de las resistencias y por lo cual estoy tan orgullosa del trabajo de Fundación Daya, hoy día se ha utilizado de esta manera mañosa. La acusación del diputado republicano apunta a tratos firmados en 2015 y 2016 no concretados o sin rendir que, de acuerdo a la denuncia, elevan a cerca de 200 millones la deuda de la entidad. Hoy día no solamente deben en rendiciones cerca de 200 millones de pesos, sino que hay otras rendiciones que son francamente ridículas. Paseos, internet de la casa de la diputada, lo que es francamente impresentable. Y no solo eso, en la denuncia también hace referencia a pagos injustificados en carne molida, helados, papel higiénico. Cuestiona además los vínculos afectivos de los miembros de la fundación con la parlamentaria, ya que en la organización participa su pareja y sus hermanos. Fundación Daya partió en el patio de mi casa y surge como un impulso familiar. Y trabajaron 80 personas en que obviamente se hacían compras de supermercado para la alimentación y puede haber un sneaker, porque entiendo que era un sneaker lo que están
cuestionando, pero por favor revíselo. Proyecto colaborativo con los municipios mencionados. De acuerdo al escrito de 19 carillas, en Arica se registra un saldo pendiente de más de 17 millones. En Puerto Natales la denuncia afirma que no hay claridad del paradero de casi 9 millones. Y en Peñalolén manifiestan que los trabajos no se han concretado. Lo que pasa es que esos dineros son los que justamente se dedicaron al proceso del cultivo, la preparación, y lo que a ellos les faltó, que realizaron ese aporte, es posibilitar la recepción de aquello y la entrega, que está en sus manos. Obviamente que las gestiones que faltan pertenecen a los municipios. Consultados los diferentes municipios, la mayoría aseguró desconocer los convenios que se vinculan a administraciones anteriores que serán revisados. El municipio puso a disposición de la Fundación Daya 35 millones de pesos, que significó el tratamiento durante más de un año a 95 personas que padecían enfermedades catastróficas. Este es un buen convenio. Nosotros como municipio hemos estado incorporando a esta entrega de fármacos a más de 150 pacientes. Ya esto equivale a más del 70% de los fondos que fueron asignados para este fin. La presentación del diputado Ira Razabal busca que Contraloría determine posibles responsabilidades administrativas y se establezcan sanciones si corresponden. Denuncia que será oficializada la mañana de este viernes por el parlamentario. Bueno, y a propósito de las fundaciones, a poco más de 15 días que se solicitara la disolución de la Fundación Democracia Viva, el Ministerio de Justicia adelantó que va a pedir el término de otras 7 organizaciones. Tras los análisis del caso Convenios, el ministro Luis Cordero informó a 24 Horas Central que pedirá la disolución de nuevas fundaciones investigadas en el marco del caso Convenios. La Fiscalía investiga a más de 40 organizaciones e incluso durante esta jornada realizó nuevos allanamientos en la Seremi de Vivienda del Ñuble por las indagatorias. El Ministerio de Justicia ingresará al menos 8 solicitudes al Consejo de Defensa del Estado en los próximos días con el fin de poner término a la personalidad jurídica de las organizaciones que, a juicio del Ministerio, no cumplían con los objetivos para los cuales fueron creadas. En el caso de Democracia Viva en particular, el Ministerio de Justicia, que es de los primeros casos que estudió, definió lo que entiende que son las entidades sin fines de lucro y los objetos y las políticas, los márgenes en los cuales estas deben operar. Con ese estándar ha seguido estudiando el Ministerio de Justicia el resto de las entidades investigadas y en los próximos días el Ministerio le va a solicitar al Consejo de Defensa del Estado las disoluciones de aproximadamente entre 7 y 10 de esas entidades que están en una situación similar, es decir, que se han constituido y que no cumplen el objeto para el cual la ley ha permitido su creación. Fue una jornada plagada de reuniones en el ex Congreso Nacional, en donde expertos, consejeros y dirigentes de partidos agotan los esfuerzos para llegar a acuerdos que permitan cambiar y darle viabilidad a la propuesta constitucional aprobada por el Consejo. El texto debe ser presentado la próxima semana. Don Alejandro Salazar, la reunión del Partido Republicano. Yo estoy equivocado acá entonces. Son tantas las reuniones que algunos consejeros incluso arribaban a la sala del adversario político. Citas que suceden, encuentros formales entre distintos sectores que buscan destrabar nudos y lograr acuerdos. Consejeros que están a la espera de lo que puedan decir los expertos sobre la propuesta constitucional en los próximos días. Yo espero que se identifiquen bien, ¿no? ¿Cuáles son esos cambios indispensables para que terminemos con un proyecto más equilibrado? Que los expertos finalmente realizan observaciones, vamos a analizarlas en su mérito en el Pleno y las evaluaremos de esa manera. Por supuesto que eso es lo que contempla el proceso y los consejeros republicanos, y espero que todos estén abiertos a aquello. Es justamente la fuerza republicana, que es mayoría en el Pleno del Consejo, la que sería clave para aprobar los cambios a la propuesta que hagan los expertos. ¿Van a discutir eventualmente ceder en algunas cosas? Arturo, ¿hay espacio para negociar con el oficialismo? Silencio de momento del presidente del Partido Republicano. Las conversaciones están en curso y por eso los 24 comisionados consideran fundamental el rol de los partidos políticos en esta fase. Vamos a continuar en esto y con ustedes nos sentimos mucho más apoyados. Aplausos la noche del miércoles en esta cita que reunió el oficialismo. Risas este jueves en el encuentro de los expertos de RN con su partido. Rondas de reuniones que se repiten en todos los sectores, incluso entre colectividades que no tienen representación en el Consejo Constitucional, con expertos de Chile Vamos y republicanos. El sector al que el oficialismo le hizo un llamado.
Alguien acuñó bien esto, una que nos una, pero también uno dice una que nos una y no una que nos hunda. Le hacemos un llamado fuerte y claro a la derecha. Es la posibilidad que tenemos de construir esta Constitución en unidad. Todos van a tener que ceder, pero algunos van a tener que ceder más. Todos podemos ser responsables, pero algunos van a ser más responsables que otros. Los llamados a los expertos de Chile Vamos, pero especialmente al del Partido Republicano Carlos Frontaura, que representa la fuerza mayoritaria del Consejo. Comisionado, ¿cómo están las negociaciones? Comisionado, todos apuntan a que usted es el hombre clave aquí para las negociaciones con Chile Vamos y el oficialismo. Podría haber un acuerdo desde la UDI al PC y si el Partido Republicano no es parte de él, eso sería inútil para poder cambiar la dirección de hacia dónde se está llevando el texto constitucional. Sin ese acuerdo extendido, y para ello los partidos son claves, me temo que la comisión termine informando cuestiones más bien puntuales de redacción. Tiene que partir de la base de que tiene que lograr la máxima adhesión posible, pero nadie está obligado en términos de forzar acuerdos que están más allá de lo que su conciencia le demanda. Por eso, aunque el trabajo para mejorar la propuesta constitucional la tendrán durante la próxima semana los expertos, se necesitará del diálogo permanente con los consejeros que tendrán que votar esos cambios. Y quiero pensar que se juntan precisamente porque ven en la instancia que se abre una oportunidad para seguir aportando al texto. Nosotros somos tremendamente conscientes, y hablo por la bancada republicana, de que este es un texto que se construye, ¿no? Mancomunadamente. Este sábado los expertos recibirán oficialmente la propuesta aprobada por los consejeros y en 5 días tendrán que definir los cambios que propondrán. Tiempo acotado donde tendrán también que definir la metodología de trabajo que los tendrá todo el fin de semana largo, atentos a la redacción de las propuestas. El local comercial de un ciudadano peruano en Estación Central fue atacado con 12 disparos por parte de desconocidos en motocicleta. Los amenazaron hace un mes con un papel a modo de extorsión firmado supuestamente por el Tren de Aragua. En tan solo 8 segundos generaron un temor que será eterno para un comerciante de Estación Central. Antes hubo una advertencia. Mal, me siento con mucho miedo, no solamente yo, los trabajadores también que trabajan conmigo, mi familia, tengo mis hijos. Fueron 12 disparos contra un local comercial. Ocurrió cerca de las 3 de la madrugada de este jueves. En una moto llegaron 2 delincuentes. Uno bajó y apuntó directamente contra las cortinas metálicas del almacén. Me tiene bien choqueado, es porque a mí. Yo nunca he tenido ninguna riña con nadie, siempre soy una persona muy transparente, tranquilo en todos los sentidos. La verdad no puedo parar porque tengo gente que trabaja conmigo, yo tengo que cumplir con ellos, cumplir con lo arriendo de ahí. Esta advertencia fue dejada hace un mes por un desconocido en moto. Las víctimas llevan 3 años trabajando en el lugar y nunca habían recibido una amenaza parecida. No se pudo ver el rostro, venía cubierto con capucha negra y con el casco de la moto. Bajó, nos dejó el papel y se fue. No nos dijo nada tampoco y en el papel decía que se comunicaran con un número telefónico. El papel que nos dejaron decía que firmaba el tren, pero después otro tipo de amenaza no hemos recibido nada más. Se investiga si el Tren de Aragua efectivamente está detrás o si es otro grupo que simula pertenecer a esa organización. Lo cierto es que los trabajadores optaron por no darle importancia, pero ahora hacen el vínculo con lo ocurrido. Ante una situación como esta, cuando se recibe una amenaza, cuando se recibe cualquier tipo de situación que reviste en carácter de delito, lo importante es denunciarlo. Lamentablemente, la víctima hace un mes atrás no lo había denunciado. Carabineros hoy en día está realizando las acciones para dar con el paradero, con la ubicación de estos antisociales. La semana pasada, 2 hombres intentaron incendiar una panadería en el barrio Mata Sur de Santiago. Los dueños habrían sido extorsionados a cambio de seguridad. Que venimos sufriendo una extorsión hace mucho tiempo, más o menos aproximadamente 6 meses. Al principio nos pidieron 20 millones, luego ha sido 5 millones, ahora último ha sido 15 millones. De las cuales ninguna de las montas que nos han pedido le hemos accedido. Un delito que está afectando principalmente a comerciantes, modalidad que en Estación Central tendría al menos 5 casos este año. Nosotros también teníamos información desde antes respecto a que que se estaba operando acá y evidentemente que nos preocupa. Yo creo que desde por lo menos más de un año que hemos visto este tipo de fenómeno que se está presentando, es un fenómeno nuevo. Pedimos de verdad que se pueda tomar este tema en serio, que se pueda intervenir en este lugar.
¿Serán integrantes del Tren de Aragua? Este papel y el número telefónico será evidencia importante para saber quiénes son. Las víctimas, en tanto, seguirán trabajando a pesar del temor. Crece la tensión en Bolivia tras el enfrentamiento entre Evo Morales y el presidente Luis Arce, quien fue expulsado del partido de gobierno. Pero, ¿cuáles son los motivos de esta guerra política? Veamos. Se instruye al Tribunal Disciplinario y de Ética correspondiente a iniciar las acciones legales de expulsión del instrumento MAS y PCP contra autoridades electas. Fue la gota que rebalsó el vaso en una rivalidad interna que fracciona más que nunca al partido del gobierno boliviano, el Movimiento al Socialismo. Declaraciones que anuncian la expulsión inmediata del actual presidente Luis Arce, junto a su vicepresidente David Choquehuanca, tras su ausencia en el Congreso del partido, el mismo en el que el expresidente Evo Morales fue proclamado candidato para las elecciones primarias de diciembre para llegar a los comicios de 2025. Nuestro hermano Evo Morales se iba como presidente del MAS y PCP a nivel nacional. Por su parte, el presidente y el vicepresidente de Bolivia argumentaron que decidieron no participar del Congreso, ya que la representación de los sectores sociales fundadores del MAS había sido disminuida. Hecho que muestra el partido político más fuerte de Bolivia totalmente fraccionado, frente al choque por el control de la izquierda boliviana que amenaza con agravar la politización y la debilidad del sistema de justicia y otras instituciones. Lamentablemente, el gobierno de Lucho David, peor que el gobierno de Vasco, peor que los gobiernos neoliberales, hasta el último momento intentar que el Congreso sea postergado. Y es que la lucha entre las dos alas del MAS es cada vez más compleja y dura. El fondo del conflicto se resume en quién será, si Morales o Arce, el candidato de los sectores populares e indígenas bolivianos en las presidenciales de 2025. Una división que no comenzó en los últimos días. De hecho, Arce y Morales están distanciados desde fines de 2021, ante los pedidos del exmandatario de cambiar a algunos ministros que el presidente ha ignorado. Sin embargo, la pugna entre ambos se agudizó cuando Evo Morales, presidente de 2006 a 2019, anunció su candidatura para las elecciones de 2025, mientras que a Arce, su ministro de Economía hasta 2017, y sucesor, le quedan 2 años al frente del gobierno del MAS. El 50% del país vota al MAS. Es decir, estamos hablando de un núcleo poderosísimo de votos, ¿no es cierto? Y ahí dejan a la militancia o al filomasismo, si tú quieres, en 2 caminos. El primero, en irse. Y la otra alternativa que dejan a la militancia es posicionarse. Frente al silencio público del actual presidente, que no ha dado declaraciones ante la polémica que lo envuelve, un sector del MAS lo acusan de traidor y de intentar eliminar a Evo Morales. Este Arce Catacora hoy nos traicionó y nuestra lucha se encuentra secuestrado por estos oportunistas. Una crisis interna que se posiciona como una de las más complejas que ha tenido que enfrentar el Movimiento al Socialismo, el partido de izquierda que se impone en Bolivia y que ha dominado la escena política del vecino país desde hace casi 20 años. Fíjese que hasta 63 millones de pesos podría ser la multa que debería pagar Marlene Olivarí por promocionar productos con beneficios para la salud que no están comprobados. El Instituto de Salud Pública abrió un sumario en contra de la modelo, quien incluso asegura en sus videos que hasta los niños pueden consumir sus suplementos para bajar de peso. Mire. ¡Llegaron los Silhouette! Niños. Hay muchos niños con obesidad infantil. Un video que ha generado polémica. En él, Marlene Olivarí recomienda un producto, un quemador de grasa, según ella, apto para niños. Hay que cuidarlos y que estén saludables. Silhouette Power desde los 12 años, no, desde los 8. Desde los 8 años ya lo pueden tomar niños también.
El milagroso producto corresponde a uno de tantos que la influencer vende a través de una página web. En particular, el frasco que promociona es una fórmula compuesta de aceite de cártamo y cafeína. Es peligroso, es peligroso. Es un suplemento que tiene cafeína, entonces no lo puedes recomendar a menores de 8 años o a menores de 12. No lo puedes recomendar ni a niños ni a adolescentes. Es a raíz de este tipo de recomendaciones que desde el ISP anunciaron un sumario en contra de la modelo por promocionar engañosamente productos y atribuirle beneficios para la salud. Es un suplemento alimenticio. Estos productos no tienen un efecto terapéutico. Por lo tanto, no son para bajar de peso. Más allá de ser una publicidad engañosa, el consumo de Silhouette Power podría causar efectos adversos en la salud de las personas y sobre todo en niños. Lo que podemos tener es consecuencias cardíacas, aumentos de la presión arterial, estados ansiosos y también problemas para dormir. A los niños, obviamente, llévenlo al pediatra, después de un nutricionista. Yo solamente les leí lo que dice la ficha técnica, que está escrita y redactada por nutricionistas y por doctores y nutriólogos y médicos de Estados Unidos. Fue el descargo de Olivarí, también por redes sociales. A los niños hay que incitarlos a que coman cosas naturales, frutas, verduras, pero o sea, meter un medicamento a un niño o cosas así, no. No, pienso que no está bien. En todo caso, no es la única que ha hecho esas cosas. Olivarí, a través de sus redes, lejos de revertir sus dichos, adjudicó la polémica a críticas injustas. Y no hagan caso a todas estas personas que son medias extremistas, que están siendo financiadas para poder darle duro y hacerle daño, tratar de hacerle daño, porque no me lo han hecho, a todas las personas que trabajamos en televisión. Lo único que ella busca es más plata. Entonces creo que aquí tenemos que estar atentos y la población no creer, por favor, a este tipo de gurú. Promocionar que un producto me va a solucionar un problema en niños que no es tan simple de abordar es bastante irresponsable también. Marlene Olivarí arriesga que su página de venta sea cerrada y que además se enfrenta una multa que podría ir desde las 0,1 hasta las 1000 UTM, equivalentes a más de 60 millones de pesos. Hay muchos niños con obesidad infantil. Hace exactamente 35 años a esta hora, había tensión en todo el país esperando los resultados del plebiscito, donde millones de chilenos se pronunciaron sobre la continuidad del régimen de Pinochet. Claro, 35 años después, hoy en Archivo 24 les contamos detalles de la franja televisiva del no y del movimiento social y político que le puso fin a la dictadura. ¿Cuál alegría? Sin odio, sin violencia, sin miedo, para que este hombre nunca gobierne. Un país ganador, sí. Libertad, ¿hasta cuándo ya de abusos? Es el tiempo de cambiar, porque basta de miseria. Voy a decir que no, porque 1988 es un año de bonanza para el país. Chile crece al 7%, disminuye el desempleo, el IVA se rebaja del 20 al 16 y un mes antes del plebiscito se pone fin al exilio. Aquel 5 de octubre de 1988, los chilenos deberán decidir si Pinochet continúa o no en el poder. Uno de los principales efectos que tuvo la franja fue la de quitarle el miedo a la gente. Nosotros sabíamos que nuestro real adversario no era Pinochet. Nuestro real adversario era el miedo. El 5 de octubre del 88 sigue siendo un gran símbolo para muchos de nosotros. Esto es lo más importante que yo he hecho en la vida, digamos. La dictadura militar no pensó nunca que lo iba a perder. Eso es lo impresionante. Querían salir a la calle con las tropas. Entonces la cuestión era que en muy poco tiempo había que lograr inscribir masivamente
a todos los mayores de 18 años, ¿verdad? Hasta el final hubo quienes pensaban que no iba a ser posible inscribir a la gente en los registros electorales y que la dictadura no iba a permitir ser derrotada en las urnas. Hoy nos hemos reunido los comandantes en jefe de las instituciones de las Fuerzas Armadas para nominar al ciudadano que va a llevar los destinos de Chile en el próximo periodo. Esta designación, por unanimidad, recayó en mi persona. Los más jóvenes de la época, tal vez como hoy día, y la gente más joven que yo con mayor razón decía, bueno, pero ¿qué es lo que es esto? Si esta dictadura a nadie se le pasa por la cabeza que va a aceptar este proceso. Presidente de la República, Augusto Pinochet Ugarte. Muchas gracias por haber concurrido acá. Es un mejor estímulo que recibo en estos momentos. Uno pensaba que Pinochet era un conde victorioso, que no había manera de derrotarlo. Entonces teníamos más o menos claro cuáles debían ser los mensajes. Nosotros sabíamos que nuestro real adversario no era Pinochet. Nuestro real adversario era el miedo. Y un miedo que produce impotencia. El muchacho que aparece en la primera toma, yo diría que era físicamente muy hermoso, era provocativo, digamos, y llamaba la atención inmediatamente. O sea, las mujeres todas querían conocer a nuestro héroe. De ganar la libertad. Joaquín, uno que bailaba arriba del puente. Porque basta de miseria, voy a decir que no, porque nace la... Se nombra a Ignacio Agüero como cabeza y a dos figuras que fueron Juan Fort y Eduardo Tironi como sus lugares tenientes. Estos dijeron, aquí necesitamos una canción que sea como la crema de la torta. Y los que tenían que proponer esto a los partidos políticos, dicen, esta cuestión no va a pasar. Esto sí que ya es demasiado. Esta canción religiosa, con esta letra tan cariñosa, no va a pasar. Entonces ahí Juan Francisco Vargas, Pancho Vargas, dice, la manera que esto pase es si lo metemos en un clip. Vamos a decir que no, con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no, yo no canto sin temor. Y eso es lo que se presenta. Hubo bastante resistencia, pero hay figuras como Gabriel Valdés, Ricardo Lago, como los más modernos, dijeron, no, hay que confiar, hay que creer en esto, y ya, se aprueba. Eso está un poco reproducido en la película No de Pablo Larraín, y es bastante certero. Es totalmente certero. ¿Qué le tienen que haber dicho a Pinochet? Mire, nosotros vamos a hacer una maniobra y la vamos a poner a las 11 de la noche y no la ve nadie. Y además le dijeron, vamos a traer unos creativos argentinos que son expertos en esta cuestión, y vamos a dar barraca. Además estos otros gallos están todos desunidos, peleando entre ellos, y lo que van a hacer es denunciar la violación de derechos humanos. Y la gente, si le denuncian la violación de derechos humanos, le va a dar susto. Pero para nosotros 15 minutos constituían un programa de televisión, no era un spot. Tenía que tener un conductor, por eso nosotros aparecimos con Bañado. Por primera vez en 15 años, quienes no comparten el pensamiento oficial tienen la oportunidad de dirigirse a usted a través de un programa de televisión propio. Oportunidad para mí de reencontrarme con esta profesión también de la cual fui marginado. No fue fácil que Pato Bañado nos diera el sí, y él puso sus condiciones. Y su condición fundamental es que él iba a decir aquellas cosas en las cuales él creía. Pero 15 minutos en 15 años no es mucho, y vamos a esa alegría que viene. Entonces, de hecho, los guiones de Bañado eran negociados con él. Eso me tocaba hacerlo a mí, ¿ya? Buenas noches. Nuevamente con usted, sin cortes ni censuras, para entregarle nuestro mensaje. Y ese
rol que jugó Añado, en cierto modo, como filtro con la opinión pública, fue fundamental. Tratando de mostrarle, sin ofensas, sin odios ni rencores, las razones por las cuales creemos poder asegurar que la alegría ya viene. Es que me cuesta, todos estos años acostumbrado a decir sí, señor gerente, sí, mi teniente, sí, señor carabinero, sí, mamá. Cambia el cassette. Es que me da no sé qué, me da miedo que me venga como un caos al cuello. Ya, déjate de leceras, mira el cucho. Ahora vi. ¿Usted qué se puede? Fácil. Mírale. ¿Se puede? Relaja el cuello. No. O sea, no podíamos ofrecer alegría si entre medio no teníamos humor. Y teníamos humor en varios programas, no solamente en los chistes que se hicieron. Sí, usted es encuestista, oiga. Encuestadora. Encuestadora. Bueno, y no se me nota en la cara, mire. De todas maneras, usted debe responder. Bueno, ya pongamos. Yo estoy firme con el no. Ese es José Manuel Salcedo, el actor que hace ese papel. Lo conversó con una persona que estaba vendiendo chapitas del sí. Y él, le dijo, se le acercó, le preguntó y el tipo le dijo, no, yo voto no, pero... ¿Cómo con el no? Con el no. Usted dice por toda esta chacharacha. No, nada que ver, pues si uno tiene que ganárselo por otro, señorita. Hace 6 meses que estoy cesante, pues, oiga. Cuando apareció el limpiaparabrisas, la gente empezó a usar el limpiaparabrisas, cuando no llovía, digamos. Uno de los principales efectos que tuvo la franja fue la de quitarle el miedo a la gente. Jefe, no se puede tener miedo, ¿por qué? ¿Por qué vamos a tener miedo? Ahora digo, muchas cosas en este país que no se pueden permitir que sigan pasando. Por eso va a ser un no bien grande. Pero empezamos a darnos cuenta de que la gente se juntaba en los bares, en las casas, en la junta de vecinos a ver la franja. Y comenzamos a sentir que se cantaba la canción en el metro. ...90 puntos de rating. Sí. Estaba prácticamente el país entero encendido. Los forchazos eran las piezas que a mí me tocó hacer, que eran, como te decía, las piezas más políticas, las piezas que también eran bastante irónicas. Este hombre es chileno. Este hombre es chileno. Chile será grande cuando todos tengan un lugar en la patria. Para que esto no vuelva a ocurrir. No calza. No calza. Un día de capa y uniforme, al otro con ropa de civil. Después de tanto odio y amenazas, ahora ofrece la paz. Presidente honorario de Colo-Colo, ciudadano ilustre de Tahuatahua, candidato único, demócrata de último minuto, candidato perdedor. Trataron de amedrentarnos, te diría yo. Trabajamos en la calle Condel al llegar a Rancagua y ahí se empezaron a estacionar muchos opalas con gente que estaba vestida de gris, que fumaba mucho y que permanecía dentro de los autos. Y nosotros cuando entrábamos, cuando salíamos, los veíamos. Nosotros nos dimos hasta los lujos como un día no emitir la franja, cuando nos censuraron por un juez que denunció la violación de derechos humanos. No es cierto. ¿Qué se venden más? ¿Banderitas del sí o banderitas del no? Del no se venden harto. Del no. ¿Las del sí cuánto? Poquito nomás, no mucho. ¿Cuántas has vendido, tía? ¿Cuántas chapitas? Hemos vendido 1.500 chapas del no. Y del sí hemos vendido 50. Muchísima presión de todo el mundo político por aparecer. Y esto chocaba con la idea, con la mirada de los creativos, que decían que eso era fatal, eso era perder el tiempo. Y la transacción fue darle pequeños espacios, pero muy pauteados, pues nosotros le escribíamos los textos. Ricardo Lagos dijo ahí que nosotros no vamos a desmantelar el modelo económico. Donde tenemos que tener crecimiento con equidad, donde no está en cuestión el sistema económico, lo que está en cuestión es Pinochet. Las torturas físicas, en realidad las pude borrar, pero las torturas morales no creo que las borre tan fácil. Por eso mi voto es no. Porque su alegría, que ya viene, es mi alegría. Porque esta linda señora es mi madre. Las figuras públicas, tanto nacionales como internacionales,
O sea, que saliera Claudio Rao, que saliera este Christopher Reeve. Remember that the ballot is secret, and the future of your country is in your hands. Subestimó el espacio de la franja. Creyó que ese espacio iba en la noche, lo tiraron lo más tarde posible. Construimos como una suerte de amenaza sobre cualquier trampa. O sea, el gobierno sabía que si intentaba hacer trampa, iba a ser descubierto de inmediato. La información de este minuto para el diario de Cooperativa dice que a muy pocas horas de que se inicie el plebiscito en Chile, gran parte del territorio nacional se encuentra sin energía eléctrica. Lo primero fue inscribir a la gente. Y ahí le dijimos, nosotros le vamos a garantizar su voto. Si no hubiera habido 3 apoderados legalmente inscritos en cada mesa de votación, eso significa 60.000 personas que dan su carnet, que ponen su firma en una situación de dictadura. Esas 60.000 personas son las personas cruciales. ¿Qué significa para ti como joven votar, me imagino, por primera vez? Volver a vivir en paz, volver a encontrarme con mi país. La gente tiene muchas dudas porque mete mucho miedo y no sé, pues. Tengo una incertidumbre de que no va a ser limpia esta votación. Si desde anoche empezaron los bombazos, ¿cómo no va a tener miedo ahora? Vamos a contar todos los votos, todos y cada uno de los votos. Y eso fue un desafío inmenso, en donde nosotros tuvimos una estructura del orden de 3.000 personas, los 60.000 en las mesas, y 3.000 personas recopilando esa información. ¿A qué hora te levantaste tú para venir a votar? Ay, hace poquito nomás me quedé dormida. Vamos al Estadio Nacional, donde está María Inés Allende. María Inés. Muchas gracias, Antonio. Vamos a conversar con la presidenta de la mesa número 2 de damas. Señora, una consulta. ¿Usted a qué hora salió de su casa para venir a constituir esta mesa? 10 para las 7, estaba muy cerca. Mi pareja le tocó ser apoderado también, así que nos vinimos juntos y la guagua la ando trayendo en la mochila. Usted está embarazada, pero no ha tenido ningún problema. Ni un problema. Sí, súper joven. Hubo una pregunta así, ¿por qué no se excusó? No, pero nunca jamás me iba a excusar a perderme este momento. En estos momentos el local se encuentra completamente lleno y si ustedes apuran más... Aquí. Sí, por orden. Ese es el orden que tiene que haber aquí. Con número de mesa, al final no lo dejan ni votar. Entonces ahí aparecieron elementos de lenguaje, eran los chasquis, ¿eh? Sobre todo gente joven. Entonces la gente iba anotando los resultados mesa por mesa. Estas planillas eran transmitidas a través del fax. Y ahí entonces llegaban a 4 grandes centros. Yo, que estaba a cargo de todo el sistema, nunca supe dónde estaban. Porque bueno, yo era la cara visible, si me agarraban, mira, yo no sé y no sabía nomás. Y se trasladaban desde estos 4 lugares a la sede del Comando del No, en la calle Las Tarres con la Alameda. En bicicleta, a pie, en auto. ¿Y cuándo saben ustedes que ganaron? El primer corte era a las 12 del día, el segundo corte a las 5 de la tarde. Efectivamente, yo le dije a Ricardo Lagos, que era mi jefe político, a las 12 del día le dije, Ricardo, ganamos. Teníamos un dato de 60-40 en ese momento, fue menor. Un 57.36% para el sí, un 40.54% para el no. 3 boletines diciendo que ganaban ellos. En momento alguno pudo haber ocurrido eso, ellos manipularon. Pusieron dibujos animados. Las personas que ya no son tan jóvenes recordarán. Y estando en la carretera oyes un pip. El día del plebiscito es uno de los días más importantes de la historia de Chile. Monos animados en la tele. Monos animados. Van, monos animados vienen. No queremos que usted deje de saber los cómputos oficiales cuando ellos se produzcan. Pero mientras ello no ocurra, queremos ofrecerles a continuación una serial. El comandante en jefe de las fachas, general Fernando Matei, reconoció el triunfo del no. Parece que realmente ganó el no. Yo tengo, al menos para mí, yo lo tengo bastante claro. Y ahí cuando se produce alrededor de la medianoche,
la reunión de la Junta Militar. Pinochet le presentó a la Junta Militar un proyecto de decreto para declarar estado de sitio. Para señalar de que hace algunos minutos ingresaron a la sede del gobierno los integrantes de la Junta de Gobierno. Fue una entrevista sumamente áspera y traen el acta y era este decreto. Y entonces ahí sí que cuando lo vi yo lo tiré al suelo y dije, ¿qué se han imaginado? ¿Quisieron engañarlos haciendo creer? No digo nomás, fue así. Hechos. No digo que pretendan. Ahora, la respuesta es, ahora sabemos por qué no querían que fuéramos antes a la moneda. Porque el almirante y yo todos queríamos ir antes. No estaba listo el papel todavía. Querían salir a la calle, en general, con las tropas. Y yo me paré bajo ninguna circunstancia. ¿El general Pinochet? Sí, bajo ninguna circunstancia. El militar que era jefe de la Casa Presidencial, de la Secretaría General de la Presidencia, le da un síncope. Y usted y la Marín tampoco, el almirante. Las 2 de la madrugada y 1 minuto. Ya está el subsecretario del Interior en el podium del edificio Diego Portales. Ya dar lectura al tercer cómputo oficial. A esta gente que hizo el golpe de Estado, las violaciones de los derechos humanos, asesinatos, torturas, violaciones, a esa gente le hemos ganado limpiamente. Lo que da una tendencia nacional de un 44.34% para el sí y un 53.31% para el no. Esa ha sido la información, el tercer escrutinio que ha entregado el subsecretario del Interior, Alberto Cardemil. Vamos a repetir el total. Nosotros hubiésemos planteado una campaña beligerante, dura, en cierto modo vengativa, nosotros no habríamos ganado. Yo considero que en Chile es el trabajo más importante que yo he realizado. Esto es lo más importante que yo he hecho en la vida, digamos. Yo me preparé para esto durante 17 años. Si la alegría llegó o no, esa es otra historia. 2 días más tarde, el comando del no pudo celebrar. Y 1 año y 5 meses después, el dictador Pinochet dejaría para siempre el poder. Porque pienso en el futuro, voy a decir que no. Ya volvemos con 24 Central. Vamos a otras informaciones y les contamos que en su visita a la región de Coquimbo, el presidente Boric fue abordado por un grupo de trabajadores del área de la salud que se han manifestado por la desvinculación de más de 6.000 funcionarios contratados por la pandemia del COVID. Bueno, lo que están pidiendo cuesta 50.000 millones de pesos, les dijo el mandatario, y les consultó de dónde podría sacar el dinero. El 31 de agosto, el Ministerio de Salud informó, por el fin de la alerta sanitaria, que de los casi 12.500 trabajadores a honorarios por la pandemia, cerca de la mitad debía finalizar sus funciones, lo que provocó el inicio de las movilizaciones de los trabajadores de la salud. Escuchemos lo que les dijo el presidente Gabriel Boric. Pero déjeme decir algo, lo que están pidiendo cuesta 50.000 millones de pesos. 50.000 millones de pesos. ¿Dónde sacamos 50.000 millones de pesos? Nosotros entendemos eso, lo que no entendemos es cómo fueron tratados tan injustamente. Totalmente de acuerdo con usted, en eso me parece inaceptable. Y en eso concuerdo y me parece muy bien como dirigentes sindicales lo estén planteando. Estamos viendo 24 Central. Ya estamos de regreso en las noticias para compartir con ustedes imágenes impactantes que muestran la fuerza con la cual el tifón Koinu azotó Taiwán. Este fenómeno ya deja más de 300 personas heridas. Esta imagen de satélite muestra que el centro del tifón se encuentra actualmente cerca de la costa sureste de Taiwán. Con ráfagas de viento de hasta 342 kilómetros por hora, capaces de derribar árboles, semáforos, letreros, autos e incluso personas, el tifón Koinu ya ha sido catalogado como el más fuerte que ha azotado a Taiwán en toda su historia.
Imágenes como estas dan cuenta de la intensidad de un fenómeno que tocó tierra en el Cabo Eluambi, el más austral de la isla, para luego ir debilitándose a medida que se adentraba en el territorio, no sin antes dejar un impactante camino de destrucción, más de 300 personas heridas y reporte de víctimas fatales. A menudo nos golpean fuertes tifones, pero este era demasiado fuerte y duró mucho tiempo, realmente mucho. Fueron 6 o 7 horas con vientos continuos. Estábamos petrificados. Cuenta que tanto fue el miedo que dormir durante la noche le resultó imposible, tal como le ocurrió a algunos turistas. Cuando nos acostamos era posible escuchar el sonido del viento y de pedazos de metal chocando. Teníamos miedo de que el techo se volara. Aunque incluso los propios residentes han quedado atónitos y como no, si más de 62.000 hogares quedaron sin suministro eléctrico, decenas de vuelos debieron ser cancelados, mientras que ciudades de toda la isla se vieron obligadas a cancelar clases y trabajos. Llevo 17 años aquí y esta es la primera vez que experimento algo así. Estas temporadas en general son de tifones, más o menos de abril, mayo hasta octubre. Pasan y ocurren siempre. El gran tema que estamos viendo es que cada vez más, y principalmente a este año, hemos visto tifones muy fuertes, muy severos. Una tendencia que los expertos atribuyen al cambio climático. La temperatura superficial del Pacífico se encuentra en valores récord, no solamente en el Pacífico tropical oriental, cerca de Sudamérica, porque estamos en el Niño, sino que también del otro lado del Pacífico. Cada día el mar está más caliente, eso genera mucha energía, que libera energía a la atmósfera y se producen estos huracanes o tifones. De hecho, con una temperatura global media de 16,38 grados Celsius, septiembre cerró como el más caluroso jamás registrado, convirtiéndose en el cuarto mes consecutivo de un calor sin precedentes. Este año 2023 lo que hemos visto son extremos de precipitación, que en Chile también lo vimos hace poco tiempo, ¿no? Extremos de calor, y que también eso nos llama a prepararnos en este verano en el hemisferio sur. Son las advertencias de quienes miran con preocupación eventos como el tifón Koinu en Taiwán, que dejó a su paso la tercera ráfaga de viento jamás registrada a nivel mundial y que ahora avanza amenazante hacia el sur de China. Para algunos una punky, para otros derechamente una rebelde, un vehículo del feminismo, contracultura y, si se quiere, hasta de cierta insolencia. Esa es Cecilia, la incomparable. Cuando dijeron, hoy día la Cecilia va a ver la serie, estábamos todos así como, uy, ¿a qué hora la ve? ¿A qué hora la va a ver? Y todas expectantes a qué iba a suceder. Señoras y señores, hace un tiempo pasé una especie de vacaciones con una jauría de mujeres. Y es que Cecilia tuvo la suerte, nos cuenta la actriz que la interpreta, de ver antes que nosotros este material y pudo partir, fallecida hace poco más de 2 meses, con la convicción de que esta serie es el testimonio biográfico que le muestra tal cual es. Ella alcanzó a ver la serie y lo primero que hizo fue mandarme un audio con las felicitaciones. ¿Y te pudiste relajar por lo que ella te dijo? Sí, menos mal. Un trabajo audiovisual que impactó a Cecilia y que ahora todas y todos podremos ver por las pantallas de TVN. Y es que la historia que conocemos comienza en los 60 en Tomé, su tierra natal. Mi tierra natal, mi tierra querida. Besito. Luego Concepción, el salto a Santiago y Cecilia se hace parte, y de qué manera, en la nueva ola que irrumpe. No obstante, hay mucho más por saber, pues su historia va más allá de lo que a simple vista mostraba la dueña de esa voz del baño de mar a medianoche. Es una serie que es potente porque la historia de Cecilia fue muy potente, fue muy fuerte y que es importante que se conozca porque nos sirve como ejemplo de cómo seguir adelante a pesar. Y los vaivenes de aquel relato son los que magistralmente devela esta serie de Vanessa Miller, interpretada casi azarosa pero a la vez justificadamente por Amaya Ford. Yo soñaba con ser Cecilia y yo pensaba que nunca me iban a llamar a mí.
porque no me parezco nada. La caracterización fue muy buena. Me ponían ojos café, una placa que me cambia la forma, el pelo corto, negro, el maquillaje. El porqué de su cabello corto, los sinuosos senderos de su corazón, su performance provocadora con pantalón pata de elefante, el estilo audaz que la hiciera derechamente única. Todo eso y más trae esta nueva serie. La serie hay que verla porque es lo que hemos estado esperando todos durante mucho tiempo. ¿Estás segura? Estará desde hoy, después de 24 horas Central, reflejando en su historia parte de la de todo un país. Cecilia, la incomparable. Ya, más que hecha la invitación, ahora el primer capítulo de Cecilia, la incomparable acá, en TVN. Y Estado Nacional en Canal 24 Horas. Así que tenemos dos buenas invitaciones para esta noche. Tenga muy buena noche, muchas gracias. Hasta mañana.